Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto bastante particular, la verdad. Es un análisis sobre el incidente de Charlie Kirk, eso que pasó el 10 de septiembre de 2025. Así es. La fuente que vamos a ver es un PDF que se llama lamuertefingida.pdf. Lo firma alguien llamado Miles Matthews. Importante decir de entrada, ¿no? Sí, total. Hay que aclarar que es un artículo de opinión y bastante denso. El autor sostiene, basándose en lo que él dice que es investigación pública de Internet, que todo esto del asesinato de Kirk fue, pues, un montaje. Exacto. Y nuestro rol hoy no es juzgar si tiene razón o no, sino más bien desmenuzar cómo arma el argumento. Vamos a ver las piezas que usa como supuesta evidencia. Claro. Desde, interpretaciones de números, críticas a los medios, hasta análisis de árboles genealógicos que son bastante enredados, y un repaso minucioso de los videos del momento. Entiendo. La idea es entender la lógica de este documento, cómo piensa el autor, pero sin comprarle el discurso necesariamente. Justamente, sin adoptar las conclusiones, solo entender la perspectiva. Perfecto. Pues manos a la obra. El texto arranca de una forma, llamativa. Cuestiona la fecha misma, 10 de septiembre de 2025. ¿Qué le ve de raro a esa fecha a este autor? Pues le da una lectura, digamos, numerológica. Se fija en que están el 1 y el 9, ¿no? 10 del 9. Y lo compara con el 11 de septiembre, que en formato gringo es 9-11. También tiene unos y nueves. Ah, claro. Para el autor, esta coincidencia numérica, que para la ciencia no dice nada, pero en estos círculos a veces se usa. Para él es como la primera banderita roja, una señal. Interesante forma de empezar. Y después de la numerología, ¿hacia dónde va el argumento? Plantea una idea base, que deberíamos pensar casi por defecto, que los grandes eventos que vemos en las noticias son montajes. Punto. Fuerte esa premisa. Sí, y la justifica diciendo que las agencias de inteligencia controlan los medios. Menciona operaciones viejas como Mockingbird, Chaos, de la CIA, sobre las que hay teorías de manipulación. Claro, son nombres que suenan en estos ámbitos. Incluso cita a Alex Jones, que es una figura controversial, ¿no? Dice que Jones reportó que testigos allá en Utah sintieron que era como actuado, aunque el propio Jones luego lo presentará como real. La idea es, no te creas la versión oficial. Entendido. O sea, la base es desconfiar siempre y buscar patrones ocultos. Y de ahí, el foco va a Charlie Kirk y su organización, Turning Point USA, ¿verdad? Sí, ahí analiza el perfil de Kirk. Le llama la atención que fundara TPUSA con solo 18 años. Le parece raro para una organización así de grande. Como muy joven, ¿no? Claro. Sugiere que Kirk era más bien la cara, como una fachada, que los que movían los hilos eran otros, los que ponían la plata, como Foster Fries o Bill Montgomery. La tesis es que estas figuras no salen de la nada, las ponen ahí con un propósito. Y se detiene bastante en uno de esos nombres, Foster Fries. ¿Qué dice el texto sobre él? El retrato que hace es peculiar. Lo pinta como ex oficial de inteligencia militar, banquero multimillonario y, ojo con este término que usa mucho, un presunto criptojudío. Ese término siempre aparece en estas narrativas, ¿no? Sí, para sugerir una identidad oculta, casi siempre sin pruebas firmes. Cita una encuesta de un sitio web, YouScope, donde dice que la gente votó que Fries era judío, aunque él se identificaba como cristiano. Ajá. Y afirma que Fries es un apellido de origen judío, y lo conecta con otras familias supuestamente influyentes, los Brittingham, los de Vries, vinculadas a la banca e intereses holandeses antiguos. O sea, empieza a tejer una red de conexiones basada en apellidos, en supuestas identidades secretas. Exactamente. Y esa idea de redes ocultas la expande. El documento afirma que hay una estrategia a largo plazo para infiltrar organizaciones cristianas, protestantes, católicas, hasta el Vaticano menciona. ¿En serio? ¿Y con qué objetivo, según el texto? Para generar división interna. Crear peleas ideológicas, culturales. Una especie de guerra civil adentro de esos grupos. Para debilitarlos desde adentro, básicamente. Una teoría. Ambiciosa, ¿no? De una estrategia de división a gran escala. ¿Y cómo conecta esto con Kirk de nuevo? A través de su propia familia, su genealogía. El autor dice que hay datos contradictorios sobre los nombres de los padres de Kirk, Robert K. y Kimberly N., o Robert W. y Catherine. Ah, no está claro. Según el texto, no. Pero dice que no importa cuál sea la línea correcta porque en ambas se encuentran raíces judías. Menciona apellidos como Rosenbach, Levy, Dankowski, Simovitz, en los árboles genealógicos. Muchos apellidos hay.
Sí, y hace una conexión muy curiosa con una posible abuela y la Fundación Susan G. Komen, la del cáncer de mama. Interpreta Komen como una variante de Comnene, una familia noble bizantina. ¡Wow! O sea que la interpretación de apellidos y la genealogía así medio amateur son clave en este análisis. Totalmente, son como los ladrillos con los que construye el argumento. Y basándose en esto y en otros detalles, concluye que es probable que el propio Charlie Kirk sea judío. A pesar de su imagen pública de cristiano evangélico. Claro, como pruebas circunstanciales, menciona una foto que parece ser de la boda de Kirk en Jerusalén, y otra imagen donde se dice que él y su esposa empezaron a guardar el sábado, algo que el texto asocia más con el judaísmo. Y la lupa también se pone sobre su esposa Erika Franzwe. Sí, sigue el mismo patrón. Afirma que Franzwe es un apellido comúnmente judío. Dice que hay poca info pública sobre sus padres. Y acá viene lo más llamativo. ¿Qué cosa? Dice que encontró una conexión genealógica entre la familia Franzwe y el apellido Heller, por unas parientes llamadas Charlene Franzwe y Brittany Heller. Y de ahí pega un salto enorme. A ver. Relaciona Heller con Hiller, y de forma súper controversial con Adolf Hitler y Eva Braun. Menciona toda una red de apellidos supuestamente conectados: Hopner, Weissner, Kellam, Braun, Lyons. Para. Conecta a la esposa de Kirk con Hitler y Eva Braun por una cadena de apellidos. Eso es muy audaz. Explica cómo prueba esos vínculos. La prueba, digamos, sólida es muy cuestionable si lo ves desde la genealogía seria. Parece que busca parecidos en los nombres o parentescos lejanísimos y los presenta como conexión oculta importante. Es una técnica que usa todo el tiempo en el documento. Entiendo. ¿Para construir esa idea de redes secretas y linajes ocultos? No presenta papeles ni nada concreto para un vínculo así. Exacto. Nada documental firme para algo tan polémico. Bueno, dejemos la genealogía por un momento. Pasemos al incidente en sí. ¿Cómo analiza el texto la reacción oficial que hubo? La ve totalmente desproporcionada y por eso sospechosa. Que el presidente Trump ordenara duelo nacional, banderas a media asta, por Kirk Vodder, que era un comentarista político de 31 años. Sí, eso llamó la atención en su momento. Al autor le parece exageradísimo, y también cuestiona que usaran el Air Force Two para trasladar el cuerpo. ¿Por qué darle trato de jefe de Estado? Sugiere que eso huele a escenificación. Y el análisis del video del disparo. Eso debe ser central para el argumento, ¿no? Absolutamente. Es una parte clave. Primero, critica que se difundieran tan rápido imágenes tan gráficas. Casi las llama snuff films. Se pregunta por qué las redes sociales permitirían eso si fuera real. Buen punto. Luego, denuncia manipulación digital. Habla de CGI, de sangre falsa que parece un chorro poco creíble, de movimientos no naturales de Kirk después del impacto. Ajá. Paneos que justo desvían la vista en el momento clave, lo que llaman pan away. O sea, la tesis es, ¿lo que vimos fue una producción digital, no algo real? Da detalles más específicos de ese supuesto CGI. Sí, afirma que detectó como restos o artefactos de IA o CGI. Menciona unos puntos raros en el pecho de Kirk, un anillo que parece cambiar de dedo entre tomas. Detalles muy finos. Pero quizá lo más fuerte para él es otro video. Uno que dice que fue restringido o borrado de X, de Twitter. Ese video supuestamente mostraría a agentes o gente de seguridad atrás de Kirk haciendo señas complejas con las manos justo antes del disparo. ¿Y qué dice de la gente que estaba ahí? ¿Hubo gritos de Kill Kirk según se reportó? El texto los interpreta como actores. Gente plantada ahí para crear una atmósfera específica, para manipular cómo se percibía todo. Como parte del guión. Exacto. Todo parte de una orquestación cuidadosa, según esta visión. El lugar del evento, Orem, Utah, en la Universidad VU, también lo analiza. ¿Qué importancia le da? Resalta las conexiones mormonas de la zona y la universidad, y después lanza una afirmación polémica, que el mormonismo lo fundaron criptojudíos. Cita a Lucy Mack, la madre de Joseph Smith. Otra vez esa idea. Sí,
Y además conecta Orem con Robbie Parker, una figura ligada al tiroteo de Sandy Hook, que es otro evento lleno de teorías conspirativas. La idea es sugerir que ciertos lugares se eligen para estos supuestos montajes. ¿Y sobre el método? Francotirador, Mauser 3006, 200 yardas. ¿Qué le parece al texto? Muy escéptico. Le parece improbable acertar así en un evento público con seguridad. Pero sobre todo, le parece totalmente inverosímil cómo encontraron el arma. ¿Por qué? Porque supuestamente tenía grabados de ideología transgénero y antifascista, y encima con las huellas digitales claras del tirador. Dice que ningún tirador profesional, y menos en una operación así, dejaría pistas tan obvias, tan de caricatura. Le parece demasiado perfecto, teatral. También menciona presagios. ¿A qué se refiere con eso? Sí, apunta comentarios que supuestamente Erika Kirk hizo en redes sociales el día anterior, que vistos después parecerían premonitorios o muy casuales. El autor no lo ve como coincidencia, sino como una característica de estos montajes, que los organizadores dejan pistas sutiles antes. ¿Entendido? Bueno, cubrimos el evento, la víctima. Falta una pieza clave. El supuesto tirador, Tyler Robinson. ¿Qué dice el documento sobre él? Le dedica un montón de espacio. Empieza marcando lo rápido que lo agarraron, supuestamente después de que él mismo le confesara al padre, Matt Robinson. Ajá. El autor se fija en un artículo del Daily Mail sobre el caso, escrito por un tal Sean Cohen, e insinúa que el apellido del periodista, Cohen, es relevante para esta trama oculta que él ve. Siempre la importancia de los nombres. ¿Y sobre el padre, Matt Robinson? Acá el texto señala inconsistencias en la información pública, ocupaciones distintas, construcción, ex policía, dueño de negocio de granito. Sugiere que podría usar un alias, mattc.devogt. Reporta problemas al buscarlo en bases de datos. Inconsistencias. Sí, y lo más jugoso para el autor. Dice que encontró conexiones familiares por el apellido, Kisser, que podrían vincular, de lejos, a los Robinson con la familia de Kirk. También lazos con los DeVogt, los Berry. O sea, parientes de Kirk y Robinson. Eso sugiere. Y una conexión intrigante. Una pariente Hannah Quilter que trabajaría en el aeropuerto privado de Heber City. Y ahí especula si tuvo algo que ver con la extracción de Kirk en jet privado tras el falso asesinato. Wow, ¿sugiere que el padre no es quien dice ser? ¿Y podría estar metido o conectado? Esa es la idea que deja flotando claramente. Y sobre Tyler Robinson, el hijo, el perfil que presentan es el de un chico de 22 años, estudiante brillante, GPA perfecto 4.0, puntajes altísimos en el ACTI, máximo en lectura. Un perfil que no parece encajar fácil con el de un tirador solitario medio loco, ¿no? Exacto. El autor lo compara con Timothy McVeigh, el de Oklahoma, otro tipo inteligente metido en algo violento, y sugiere que a Robinson lo podrían haber reclutado a agencias de inteligencia o fuerzas especiales. Claro. Dice que la buena relación que parecía tener con sus padres choca con la narrativa de oveja negra o chico problemático, como que el perfil no cuadra con la historia oficial. Y también cuestiona la logística, lo del rifle, ¿no? Sí, analiza fotos de Robinson llegando al lugar y no se ve el rifle, un Mauser 30.06. Dice que un arma así no se esconde fácil en una mochila ni se desarma rápido. Rechaza la explicación de que lo llevaba en la pierna, viendo cómo caminaba en un video. Tiene lógica eso. Y plantea una pregunta clave de seguridad. Si las cámaras lo grabaron todo, como dijeron, ¿por qué no lo vieron en tiempo real y previnieron el ataque, con la seguridad que supuestamente había para Kirk? Son preguntas sobre la viabilidad práctica de la versión oficial. ¿Algo más sobre Robinson? Sí, que su primera audiencia judicial fuera virtual también le parece sospechoso al autor, como para evitar el escrutinio público. Y después viene una parte larguísima que atribuye a un lector, detallando una red genealógica mormona enorme para la familia Robinson. Otra vez la genealogía. ¿Qué busca probar con esto? Conectar a los Robinson con una red increíble de apellidos históricos y gente famosa. Menciona vínculos con Shakespeare, familias fundadoras de EUNU como los Webb, Bradford, Byrd, apellidos como Desjarnais, Pence, hasta George Lucas y Lewis Carroll. ¿Y con Brigham Young, el líder mormón? Una red gigante. ¿Y cuál es la conclusión que saca de todo esto? Usa esta red para reforzar varias ideas. Primero, las supuestas raíces judías y nobles de Kirk y Robinson. Y segundo, y más importante, sugerir que no eran extraños, que podrían ser parientes lejanos. La idea final es que víctima y victimario serían parte de la misma élite oculta que arma estos eventos.
Mm, entiendo. Una construcción muy, muy elaborada. Finalmente, ¿cómo trata el texto las reacciones y las consecuencias que se reportaron después? Comenta lo que dijo Patrick Bet-David, otro comentarista, que sugirió que podría ser obra de otro país para empezar una guerra civil. El autor lo descarta al toque. Dice que es una distracción, una narrativa falsa para tapar el montaje. ¿Y la reacción de la familia, de Erika Kirk? El texto es durísimo con ella. Dice que su discurso público, solo 48 horas después, fue desvergonzado. Se fija mucho en que metió una mención a un equipo deportivo, Go Ducks, en medio del duelo. Le parece fuera de lugar, una señal de falsedad. También hubo una colecta de fondos, ¿no? Sí, menciona la campaña en Give Send Go, que juntó $3 millones para la familia. Al autor le parece sospechoso. Dice que los Kirk ya tenían mucha plata y no necesitaban eso. Claro. Además, cita un titular del New York Post sobre 18,000 nuevas solicitudes para unirse a TPUSA después del evento. El autor no lo ve como apoyo espontáneo, sino que vincula el número 18 con símbolos ocultos, haces y ochos. Refuerza su idea de plan premeditado. Hasta las vigilias que se hicieron en el mundo. También las cuestiona. Sugiere que las imágenes podrían ser actuadas, o incluso hechas con CGI, no eventos reales de apoyo global. Y al final de todo, ¿cuál es la gran conclusión del documento sobre este asunto? Lo interpreta como una especie de prueba. Quizás una prueba fallida, ¿no? Para ver hasta dónde llega la inteligencia artificial y las técnicas de manipulación mediática para crear y manejar eventos de impacto mundial. Un experimento de control social y de narrativas. Entonces, para recapitular un poco. El texto que exploramos hoy plantea que lo de Charlie Kirk no fue un asesinato real, sino un montaje muy complejo. Y basa esto en una mezcla de cosas: numerología, teorías de control de medios, análisis de perfiles y genealogías buscando conexiones ocultas. Y una crítica muy detallada de los videos, señalando supuestas manipulaciones y cuestionamientos sobre si la historia del tirador y la versión oficial son creíbles. Exacto. Fue fascinante ver cómo se arma este tipo de narrativa alternativa, ¿no? La fuente mezcla datos que pueden ser públicos, nombres, fechas, lugares, con interpretaciones muy suyas, genealogía medio casera, análisis visual subjetivo, y con eso teje una red de supuestas inconsistencias y significados ocultos. Sí, es impresionante la cantidad de detalles. Pero es crucial recordar, una vez más, que lo que hicimos fue exponer el contenido y la lógica de este documento en particular. No estamos validando nada de lo que dice ni sus métodos. El texto en sí mismo es un ejemplo de cómo los mismos hechos se pueden interpretar de formas radicalmente distintas. Y eso nos deja pensando, ¿no? Vivimos en una época donde nos bombardea información, con narrativas que compiten todo el tiempo. Pasa algo fuerte y casi al instante aparecen estas explicaciones alternativas, a veces con una cantidad de detalles abrumadora, como vimos hoy. Tal cual. Es una pregunta que, bueno, da para seguir reflexionando. Great.